Buenos días, Señor les bendiga, hermanos. Entonces, hoy otro domingo más para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Empezamos con un estudio de la mañana. Estamos estudiando el libro del profeta Oseas, pero antes de eso, por favor, los móviles en modo vibrar para que no interrumpan la comunicación y el estudio. Igualmente luego el culto. Y hermano Lester, por favor, oración por el estudio. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por traernos otro día más, Señor, otro domingo para adorarte. Y te pedimos, Señor, y te ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer esta mañana. Y primeramente por el estudio que trae nuestro hermano Alejandro, que tú lees las palabras muy correctas para dirigirse a nosotros, Señor. Y que podamos aprender de tus palabras. En nombre del Señor. Amén, hermanos. Pasamos ahora a este estudio. Si pueden ver, hemos dado algunas fotos para que vayan viendo. No sé si se percataron de la anterior, que la tenía aquí. Estábamos ahí cantando y la presentación ahí el primer domingo de iglesia. Entonces, bueno, estamos estudiando la palabra. Vamos a comenzar este nuevo capítulo. ¿Qué conocemos del profeta Oseas? ¿Qué sabemos de este profeta? Quiero escucharlo. Estamos en un estudio, hermanos. ¿Qué conocemos del profeta Oseas? Primeramente que es un profeta menor, ¿no? Amén. Aparte que es un profeta menor, este profeta se le dio una gran tarea. Una tarea realmente difícil porque su matrimonio, porque su vida iba a ser el ejemplo para exhortar al pueblo de Dios. Y eso me llama mucho la atención porque ¿por qué Dios tuvo que utilizar al profeta Oseas para exhortar al pueblo, pero con su propia familia? Oseas capítulo 4, que ya lo hemos estudiado, verso 6, hay un tema central en este libro, y es que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué Israel le faltó el conocimiento? ¿No se dedicó a estudiar la palabra? ¿Será que no se dedicó a conocer de Dios? Yo le pregunto, ¿un judío de hebreo se sabía o no se sabía la ley de Dios? Pregunta. Sí se la sabe. Entonces, ¿cuál es el contexto de ese conocimiento? Tiene que ver también con obediencia, tiene también que ver con que yo tengo que saber de Dios, pero también obedecer a Dios. No tan solo saber de Dios, es que yo estoy haciendo las cosas buenas ante mi Dios. Si yo sé que, por ejemplo, honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa y mis días serán alargados en esta vida, el yo saberlo, pero sin obrar en él, sin poderlo poner por obra en mi vida como hijo, ese mandamiento me viene a hacer a mí que... ¿Cómo, hermano? Nulo. Aparte de eso, pero también ese mandamiento, como cuando una ley está y usted no le hace caso, es un pecado ¿de qué? De omisión. Porque sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Yo tengo que honrar a mis padres, pero aunque no le haga daño, aunque no les haga mal, aunque yo me comporte bien con ellos, aunque haga todo lo que tengo que hacer bien, pero no obro en ese mandato, por omisión yo puedo pecar ante mis padres. Es un ejemplo. Seguimos con este pequeño resumen y el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del profeta Oseas comienza con una relación matrimonial. El profeta se le encomienda hacer algo que yo no he visto en la palabra de Dios que ningún profeta pueda hacerlo o que haya sido mandado por Dios a hacer tal cosa. Dios le dice al profeta, Oseas, ve y toma a una mujer pagana, adúltera, y te vas a casar con ella. Y Oseas, como es un hombre de Dios, un profeta de Dios, va y se casa con Gomer. Y Dios le dice, vean a Oseas, está casado con una mujer de adulterio. Adulterio significa que hay más de un hombre en la relación. Entonces Dios ordena a Oseas que haga tal cosa.
Y decía, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué Dios tiene que ordenar tal cosa al pueblo si Él ha condenado esto? Lo va a hacer para que en la misma vida de Oseas, él mismo sienta el dolor que Dios siente cuando un pueblo se va en pos de dioses paganos. Yo no sé el dolor tan grave que se debe sentir en una relación matrimonial cuando uno de nosotros adultera. En noviazgo tengo alguna experiencia, que una vez yo de muchacho con una novia fui y tuve relaciones sentimentales que eran cosas de niño. Entonces yo, adulto, casado, no sé qué se siente si alguien pegara, pero nada más imaginármelo, el dolor de mi corazón, destruyo mi matrimonio primeramente, hiero a mi pareja primeramente, mis hijos tienen consecuencias porque papá y mamá no están en casa ahora. Eso ocurre en el matrimonio de Oseas. Oseas se casa con Gomer, Gomer adultera, Oseas se deja, la abandona, se separa un matrimonio, tienen hijos en circunstancias difíciles, Lo-Ruhama y Lo-Ami, que significan unos nombres netamente simbólicos para entender el pueblo de Israel de lo que está pasando. Un matrimonio fracturado, herido, porque violaron el pacto matrimonial. Ese es el corazón de Dios. Un corazón herido, dolido, porque violaron el pacto de adorar a Dios, solamente a Dios, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ni te harás imágenes de lo que hay en la tierra, ni te harás imágenes de lo que hay en los mares, porque yo soy tu Dios. Si empezamos con eso, dice el profeta, si a mí me duele tanto mi matrimonio, y yo me siento tan mal, devastado, porque tengo hijos en fornicación, tengo una mujer adúltera, así se siente mi Dios. Cuando usted pone cualquier cosa de su vida más importante que adorar a Dios, usted le está partiendo el corazón al Señor. ¿Usted quiere herir al Señor? ¿Usted quiere lastimar a Jesucristo? Ponga cualquier cosa más importante en su vida antes que a Dios. Así lastimamos a mi maestro. La Biblia dice que la iglesia que él instituye es la esposa ataviada de Jesucristo. Ahora imagínense que la esposa que está ataviada, muy bien vestida, bonita, limpia, vestida de blanco, que es la iglesia, se acuesta con otro hombre. Eso pasa en el matrimonio de Oseas. Se acuesta con otro hombre. ¿Cómo se siente Jesucristo al saber que un hijo o su esposa ataviada le pone más importancia a este mundo que a las cosas de Dios? Ese es el corazón del libro de Oseas, es el corazón que quiere entender Dios y que el Israel del tiempo de Oseas comprenda que están lastimando a Dios porque están fracturando un pacto que Dios ha hecho para su pueblo. Amén. Entonces, antes de proclamar este mensaje, antes de exhortar, él tiene que vivir personalmente lo que se siente. El profeta y el escriba, Esdras, viene Dios y le dice a Esdras, Esdras tiene que ver con la reconstrucción de los muros. Esdras le dice, mi pueblo se está casando con mujeres paganas y adúlteras, ve para allá Esdras y por favor exhórtales y que ellos se conviertan en su mal camino. ¿Sabes qué hizo Esdras? Bueno, voy a inquirir la palabra de Dios. Primer paso, Esdras. Segundo paso de Esdras, voy a vivir y voy a hacer de esa palabra de Dios en mi vida que yo la pueda cumplir. Y el tercer paso, ahora sí voy a ir allá y los voy a exhortar. Soy ejemplo, soy testimonio, conozco la palabra hace vida en mi vida y yo puedo exhortar al hermano. Yo no puedo exhortar a alguien, por ejemplo, si no soy testimonio. Si yo quiero exhortar a alguien acerca de una infidelidad matrimonial, yo tengo que ver cómo está mi matrimonio. Si yo quiero exhortar a un hermano que sus hijos no están en sujeción, yo tengo que ver cómo están mis hijos. Si yo quiero decir que el hermano no mienta, yo necesito saber cómo está mi relación con Dios en cuanto a las mentiras. Si para mí mentir es muy fácil. Que parece que, no, una mentirita blanca, pero es que el pecado no tiene jerarquía. El que dice una mentira, el que adultera, el que fornica, el que asesina, el que viola la ley de Dios,
están en el mismo peldaño, están destituidos de la gloria y de la gracia del Señor. Entonces hay que comprender que Oseas va a vivirlo, y cuando Oseas vive eso en su matrimonio con sus hijos, imagínate cómo Oseas va a hablarle al pueblo de Israel, con un convencimiento pleno, con una seguridad y con una firmeza de que el dolor que yo siento porque mi esposa es adúltera, Dios se siente así, porque nosotros hemos adulterado espiritualmente contra Dios. Ese es el tema y este es el resumen, y ahora entramos en el capítulo 11. Por favor, versículo 1, hermano. Que lo pueda leer, por favor. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. ¿Usted se acuerda cuando era muchacho? Lester, ¿te acuerdas cuando tú tenías 14, 13 años? ¿Cómo era el amor de la hermana emperatriz hacia usted con 13, 12 años? Bueno, no me chingaba también. Hay un amor de un padre y de una madre cuando somos jóvenes, que es un amor que sobrepasa el entendimiento a veces nuestro, porque es un amor que no queremos. El padre sabe por experiencia y la madre sabe por experiencia a dónde va el hijo, cómo se está conduciendo, y con un gesto, con una mirada, con una sonrisa, como algo que está haciendo, ya la madre sabe, el padre sabe lo que está ocurriendo en sus vidas. Te digo porque mi madre una vez me dijo, hijo, ¿qué te pasa, Gabato? ¿Cómo que qué me pasa? A mí no me pasa nada. Yo sí, dime, ¿qué te pasa? Y digo, mamá, pero ¿cómo sabes eso? Porque te conozco. Yo te parí, me decía, eso es muy venezolano. Yo te parí, yo te di a luz. Y le decía, madre, pero ¿cómo hago yo esto? Bueno, hazlo así, hazlo de esta manera. Me daba esos consejos de la mejor forma, de la mejor manera. Dios, en ese amor familiar, en ese amor de mamá, en ese amor de papá, amó a Israel. Cuando Israel era muchacho, yo le amé. Israel estaba en Egipto, Israel estaba esclavizado, el pueblo hebreo, y Dios ve a ese pueblo. Imagínate ahora mamá y papá viendo a tu hijo por un camino que tú no quieres que vaya, porque sabes que el final es un camino de esclavitud y de muerte. Y Dios dice, yo quiero amar a mi pueblo Israel, yo lo quiero sacar de allí. Y Dios lo hizo. Cuando él era muchacho, yo le amé y lo saqué de Egipto. ¿Qué sucede después de que Dios saca al pueblo hebreo de Egipto? Le da a Moisés como líder. ¿Qué más sucede? Le da la ley. ¿Qué más sucede? Suceden tantas cosas hermosas que Egipto era algo malo y ahora la tierra de Canaán es algo maravillosamente bueno. Ahora, hay algo que tenemos que entender, que en los últimos capítulos de Oseas, lo que estamos estudiando, va ahora mismo a cambiar el tema, porque ahora va a hablar del amor de Dios. Dios siempre amó a Israel como un padre ama a su hijo obstinado, y por eso no lo libraría de las consecuencias de su conducta. Cuando un papá y una mamá aman verdaderamente a un hijo, y el hijo anda en mal camino, no crea usted que se lo va a aplaudir. No crea usted que van a venir obsequios porque hace lo malo el muchacho. Van a venir castigo, va a venir disciplina. A mí me decían, mientras usted viva bajo este techo, en esta casa se hace lo que yo diga. Palabras de mi mamá, de mi papá. Y yo decía, cuando yo me vaya de este techo y de este piso y de su presencia, haré lo que a mí me dé la gana. Hijo rebelde y obstinado. Después que salí de la casa, dice, ¿por qué no me quedé en casa de mi mamá? Estaba mucho mejor. Porque mi mamá me servía, mi mamá me hacía tantas cosas que el hijo rebelde, o quizás uno no lo valora porque no lo entiende. Nosotros a veces no entendemos, y Dios está guiando a un pueblo y ellos no entienden las maravillas de cómo Dios lleva por los brazos al niño, de cómo Dios lleva por la mano a Israel para un camino que no va a ser un camino de muerte, sino un camino de bendición. Entendamos estas cosas. Pero ¿qué pasaba cuando el hijo no quería oír la voz del padre? ¿Qué pasaba cuando el hijo no quería escuchar la voz del papá o de mamá? En Deuteronomio hay una ley. Y yo cuando la leí, y yo decía en mi corazón, no puedo creer
lo duro que debe de ser para un padre y una madre ejecutar esta ley en su propia casa. Lo voy a leer. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz del padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciera, entonces le tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es un borracho. Aquí viene la severa sentencia. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. A mí me tocó predicarle a una familia que su hijo estaba preso en una prisión. Estaba buscado por allanamiento de droga, estaba buscado por posesión de armamento, tenía muchos, no sé cómo se llama eso fiscalmente, tenía muchos delitos y por eso estaba en búsqueda y captura. Y yo le prediqué, le digo, ¿de qué sentido tiene? ¿De qué sentido tiene no enfrentarte a la ley? Ya lo que hiciste está mal. Para que la ley sea, como dice la palabra, sea honrada y sea glorificada de parte tuya, tú tienes que entregarte. Es difícil entender eso en el corazón de alguien. No sé qué habrá pasado con él. Pero el tema es que yo conversaba con el papá, con la mamá, los padres con mucho dolor, con mucha angustia, porque el muchacho es drogadicto, porque tenía posesión de armas, porque robaba. Y yo leía en la palabra y decía, ¿cómo un padre y una madre puede hacer justicia en su propia casa? Yo creo que ese es el dolor más grande de una madre y de un padre. Tener un hijo contumaz y rebelde. Tener un hijo que no oiga tu voz. Ese corazón que te estoy planteando, ese dolor que te estoy presentando, es el dolor de Dios. Porque Israel no obedece. Ese dolor que te estoy diciendo de un hijo rebelde que no quiere escuchar a papá y mamá, es el dolor de mi Dios cuando nosotros decimos en nuestras vidas: hay más cosas más importantes que yo congregarme ahora. ¿Qué puede ser más importante que darle gracias a Cristo Jesús por el amor que nos dio? No hay nada más grande, hermanos. Versículos 2 y 3, por favor. Lo pueden leer, hermanos. Amén. Amén. Pero mientras más los llamaba yo, más se alejaban de mí, y ofrecían sacrificios a los Baales, y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Amén. Yo sigo contando de mi vida, perdónenme, hermanos. Yo le decía una vez a mi papá, yo afuera tengo amigos. Yo afuera tengo amigos. Y mi papá me decía: hijo, tu papá y tu mamá son tus mejores amigos. No, mamá, pero mi papá, yo afuera tengo amigos, así que sí. Quizás tienes amigos porque te ven algo en ti, algún interés o algo que tú tienes. Y por eso están contigo. Tú quita eso que tienes o eso que posees y verás si tus amigos te siguen estando a tu lado. Y efectivamente no eran amigos, era por interés. Pero papá y mamá siempre tenían la razón. Ahora Dios tiene la razón. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos quién nos guió. Nosotros a veces no reconocemos que Él nos tomó en sus brazos. El mismo Efraín, que ahorita está quemando saumerios a ídolos, el mismo Efraín que está quemando dioses Baales, ofreciendo a Baal cosas horribles ante Dios. Efraín no sabe que le está recibiendo. Bienvenida, hermano, pasa adelante. Entonces, Dios siempre había suplido las necesidades del pueblo, pero no querían reconocerlo y no mostraban ningún interés en darle las gracias. La ingratitud es una falla humana muy común. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que dio gracias a sus padres por cuidar de usted? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos papá y mamá gracias porque usted desde que yo nací me alimentó, me cambió la ropa, estuvo pendiente, me dio lo que soy hoy, el hombre que soy, la mujer que soy, estudios, casa, seguridad? Hay que ser agradecidos.
Por ejemplo, coloco el tema del pastor porque es el líder de la congregación o los líderes que estamos al frente. ¿Cuándo usted le dio la gracia por el servicio que presta la iglesia? Porque dedican tiempo. Mi hermano Jorge dedica tiempo, el hermano Lester dedica tiempo, el hermano Robert le dedica tiempo. Ojalá que mi hermano, tengo el nombre. Mi hermano Wilfredo, mi hermano David y prontamente Cristian, todos dedicamos tiempo al Señor. Seamos agradecidos con nosotros mismos. Amén. Hay que ser agradecidos, hermano. Entonces, y si su Padre Celestial lo bendice grandemente, y si su Padre le da grandes bendiciones, ¿nos acercamos a Él para darle gracias? Amén. Sí. Porque usted hoy amaneció, pudo comer, pudo que vestir, pudo que beber. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso clima, gracias por todas las bendiciones. Hay que ser agradecidos en todo momento. Y a veces Israel no se daba cuenta. Versículo 4, hermanos. Amén. Amén. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que atan el yugo de su servir, y puse delante de ellos la comida. Amén. ¿Qué significa una cuerda humana en este pasaje? Significa, usted imagínese cuando usted está guiando a un pequeño caballo que tiene una fuerza impresionante y usted lo guía con una cuerda. Y cuando usted va caminando en el sendero, el caballo le va a seguir porque usted lo tiene con una cuerda. Depende como usted tire de la cuerda, hace o no hace daño. Pero Dios no tira de la cuerda para hacerte daño. Dios no tira de la cuerda para arrastrarte, para golpearte. Él tira de la cuerda con mucho amor y cariño y te va, mira, es por este camino. Tienes que ir recto por aquí, vas a cruzar aquí a mano izquierda. O sea, Dios te está guiando con una cuerda que tú tienes que entender que la única forma de tú saber cuál es la guía que Dios te está dando, cuál es el camino, se encuentra en la palabra de Dios. Si usted se divorcia de la palabra de Dios, si usted no abre este libro en la semana, si usted no estudia en la semana, ¿cómo conoce la dirección de Dios? ¿Cómo conoce usted el camino de Dios? Porque Dios se pronuncia a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de Jesucristo. Si yo no conozco a mi Señor Jesús, ¿cómo conozco el camino? Si yo no trato de entender la vida de Cristo, ¿cómo conoceré la verdad? ¿Cómo sé cuál es el camino? Jesús, toda su familia al principio no creían en él, inclusive le tenían por loco. En el Evangelio de Marcos le dice: Jesús aún no tiene tiempo ni de comer. ¿Usted sabe una cosa? ¿Qué sería para usted más importante? ¿Que las personas de este mundo se arrepientan y se conviertan de su maldad, o llenar su vientre de comida? Para Jesús más importante era salvar personas, hermano. ¿Habrá tiempo para comer? Sí, habrá tiempo, porque Jesús no murió de hambre. Y llegó un momento que él se volteó y él lo entendía. Él era hombre también y tenía aflicciones físicas. Se volteó y vio la multitud, tuvo compasión. Le digo: hace horas que están conmigo. Vamos a darles de comer a esta gente ya, vamos a parar un poco. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. 5 panes y 2 peces. ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo voy a bendecir y va a alcanzar para todo. Esa es la providencia divina de Dios, que aunque usted crea que no va a alcanzar, va a llegar. Que aunque usted crea que esto es imposible, para Dios le es posible. Aunque usted crea que económicamente los números no están dando, Dios es el dueño del oro, de la plata y de toda la creación. Va a dar. Jesús, aunque ve 5 elementos, alimentó a una multitud de 5,000 personas. Eso es importante, hermano. No volverá a tierra de Egipto, sino que con el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Este rey pagano realmente hizo lo malo ante los ojos de Dios. Realmente a veces tenemos que entender que cuando somos liderizados por un pueblo, cuando somos liderizados, perdón, dije la palabra pueblo, liderizados por un político, por un rey, por un príncipe, a veces no nos llevan por un buen camino. Yo reflexionaba la otra noche y decía: si el sumo sacerdote Caifás y Anás en el tiempo de Jesús eran los que liderizaban el Sanedrín junto a Nicodemo, junto a todos los que se nombran en la palabra de Dios, y ellos querían lo mejor para el pueblo de Israel, pero la decisión de Anás y Caifás es hablar ante Pilato,
diciendo falsos testimonios contra Jesús para que lo crucifiquen, y aún más, sabiendo que Barrabás era el reo de muerte, sabiendo que Barrabás tenía cargos y delitos en su mente, porque lo habían visto haciendo cosas malas, ellos dijeron, en su justicia humana, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, el llamado rey de los judíos. Entonces, si yo digo, si Caifás y Anás son el sumo sacerdote de Dios en el tiempo de Cristo, y yo veo que están haciendo lo que no es correcto según la palabra de Dios, usted les sigue. Muchos, efectivamente, siguieron a Cristo, pero muchos siguieron a Caifás y Anás. Muchos vociferaron, crucifícale. Muchos, pero muchos también siguieron a Cristo. El camino no lo vieron porque no estudiaron. El camino no lo entendieron porque se dejaron llevar por lo que ellos estaban hablando, mas no escudriñaron realmente si era verdad lo que estaban hablando los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y Jesús una vez dijo en uno de sus pasajes de la Biblia, hagan lo que ellos están profetizando, mas no imiten su vida. Porque dicen, no mientan y ellos están mintiendo, no adulteren y ellos adulteran, hacían lo contrario. Entonces no son el camino de Esdras, que Esdras quería inquirir la ley, hacerla en su vida para enseñarla. Ellos inquirieron la ley, no la hicieron en su vida y la están enseñando. Es difícil el tema de quiénes son los líderes para Israel. Israel le presta más atención a un líder que los lleva a un despeñadero, a un líder que los va a llevar al hoyo, un ciego guiando a otro ciego. El versículo 6 y 7, por favor, hermano. El que lo tenga, por favor. Amén. Amén. La espada caerá sobre sus ciudades y acabará con sus aldeas. Acabará con ellas por causa de sus malas intenciones. Mi pueblo insiste en rebelarse contra mí. Me llaman el Dios Altísimo, pero ninguno de ellos me quiere enaltecer. Amén, hermano. La espada caerá sobre ellos. Viene guerra, hermano, contra Israel. Viene guerra contra Efraín, contra Judá. Viene guerra contra los hijos de Benjamín por haber abusado toda la noche, lamentablemente con la concubina. Viene guerra, hermano. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. ¿Cómo está el pueblo contra mí? ¿Cómo puede estar Israel en contra de Dios? Simplemente le decimos, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero no vamos a hacer lo que tú dices. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero ¿cómo yo enaltezco a mi Dios? ¿Cómo cree usted que llega olor fragante como una ofrenda grata ante mi Dios? ¿Con los millares de carneros? ¿Con los holocaustos? ¿Con los saumerios? No. El profeta Miqueas explica este pasaje muy bien. Yo no quiero de ustedes millares de carneros, yo no quiero de ustedes nada de ofrenda. Ya no llegan a mí como los fragantes. Yo quiero de ustedes que hagan misericordia, que practiquen la justicia y que amen a su prójimo como ustedes. Que practiquen el amor. Ahí sí me van a enaltecer. ¿No has considerado a mi siervo Job recto, perfecto? La palabra recto y perfecto es porque ese hombre amaba a su familia, era recto y temeroso ante Dios. Y después la palabra continúa diciendo que ofrecía holocaustos por si acaso sus hijos hubiesen pecado. Pero lo primero que Dios le enaltece o refleja en la palabra es que era un hombre temeroso de Dios. Temer a Dios y guardar sus mandatos, porque ese es el todo del hombre. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Ya empieza el dolor del padre, ya empieza el dolor de una madre. ¿Cómo yo abandonaré a mi hijo que le di la vida? ¿Cómo yo lo voy a abandonar si lo vi caminar? Le enseñé a andar. ¿Cómo yo abandono a mi hijo que hoy lo saqué al parque y por primera vez estuvo en bicicleta? O sea, ¿cómo yo hago eso? Para mí es difícil y para usted también. Para usted también. Te entregué yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como anda, o ponerme como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Usted ha leído la palabra cuando Dios se expresa en su corazón?
Ahí lo tiene. Mi corazón se conmueve. ¿Qué lo conmueve a usted, hermano? La muerte de un familiar a mí me conmueve muchísimo cuando perdemos un familiar. Me duele el alma, me duele el corazón, me deprimo. Siento que viene una película en mi cabeza cuando digo, quizás pude haber hecho esto y aquello por ella o por él, o quizás debía haber reflexionado en esto que dije o aquello que me faltó decir de mi boca. Dios siente dolor por su pueblo. Para los que conocemos un poco acerca del juicio y la ira de Dios, no solamente Sodoma y Gomorra fueron eliminados con ese día, con azufre y fuego y sal. No solamente esas dos ciudades fueron eliminadas. También Amda y Seboín fueron quemadas, hermano. Y eso es algo que tenemos que ver en la palabra de Dios. Génesis 14:8 dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amda y el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos la batalla en el valle de Sidín. ¿Y qué pasó luego? Leemos la palabra. Deuteronomio 29, 23 al 29. Azufre y sal, abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Amda y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en el furor de su ira. ¿Usted sabe por qué Dios descendió ira sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre Amda y Seboín? Pregúntese, ¿por qué Dios derrama ira sobre este pueblo? ¿Qué está pasando para que Dios haga un juicio tan fuerte? Versículo 24. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová en la tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Las mismas preguntas que usted y yo nos hacemos. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra. Cuando eras muchacho yo te amé y te saqué de Egipto. ¿Cómo yo ahora te voy a hacer lo que le hice a Sodoma, a Gomorra, a Amda y a Seboín? ¿Cómo yo te voy a hacer eso otra vez? Es como cuando un papá está en el límite entre ¿le doy con la vara o será que va a escucharme? Estamos en esa frontera. ¿Será que cojo la correa y le doy o me detengo? Estamos en ese momento y Dios está ahí. ¿Será que tengo que hacerte lo mismo? ¿Será que tengo que consumirte? Para que puedas entender, para limpiar. Y fueron, ¿por qué hicieron eso? Porque fueron y sirvieron a dioses ajenos. Se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y ninguna cosa que se les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esa tierra para traer sobre ellas todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación y los arrojó a otra tierra que hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Usted desea ser un hijo agradable, amado por Dios? Haga la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser un hijo que encienda el furor de la ira de mi Dios? Váyase por otro camino que no es el camino de Cristo. Dios es un Dios justo, hermano. Es un Dios realmente justo. Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira. No lo voy a hacer, dice Dios. Ni volveré para destruir a Efraín. Yo no voy a hacer eso. Porque Dios soy y no hombre. Una vez el arca tocó suelo, se baja Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. La tierra entera muerta. La tierra entera aniquilada. Solamente había 8 personas en la creación. Bajaron. Y Dios le dice a Noé, Noé, voy a poner un arco de las nubes, un arco iris. Cuando tú lo veas, este va a ser mi pacto con la tierra. Yo no voy a negar las aguas otra vez para matar a toda la creación. Va a ser mi pacto. Me acordaré yo que tengo contigo un pacto, hermano, y con la tierra. Yo no voy a descender mi ira de esa manera. Yo no voy a volver a descender mi ira como fue en Sodoma y Gomorra. No lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué Dios está parando
Porque Dios quiere que nosotros entendamos que las cosas ocurridas no fueron mitología, no fueron historia, no fueron una metáfora. La tierra se inundó, hermano, y murieron. Sodoma y Gomorra fue quemada. Ahora, ¿qué pasará con Israel? ¿Qué pasará con Judá? La segunda venida de Cristo es inminente. Cristo va a venir. Se escuchará la final trompeta, aunque se encuentre en la Puerta del Sol, en Madrid, en la Puerta de Alcalá, donde usted se ubique, va a escuchar la trompeta de Dios. Y lo va a ver, porque todo ojo le verá. ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿Yo voy tranquilo, glorificando a mi Dios? ¿O yo voy angustiado y afligido, temiendo a Dios porque sé que soy ejecutado y soy un heraldo para Dios? Es fácil para nosotros definir a Dios en términos de nuestras expectativas y comportamiento. Al hacerlo, lo hacemos solo un poco mayor que nosotros. En realidad, es infinitamente mayor que nosotros. Debemos de buscar parecernos a Él en vez de intentar volverlos a ser a nuestra imagen. Yo no puedo pretender que Dios piense como yo pienso, ni quizás yo decir en mi corazón, no sé, Dios realmente va a hacer las cosas como yo creo que las estoy haciendo. Lo que usted cree, lo que usted piensa, hay un proverbio muy bonito que dice, tu pensamiento no es mi pensamiento, tu camino no es mi camino. Y hay otro proverbio que dice que la sabiduría del hombre es trapo de inmundicia delante de Dios. No pensemos, obremos en la palabra, no opinemos, estudiemos la Escritura. No pienses, ni opines, ni busques contexto en tu propia vida, sabiendo que la sabiduría no proviene de ti, ni proviene del líder, ni proviene de nadie, sino de Dios. El que necesita sabiduría, dice la Escritura, pídale a nuestro Dios. 10 y 11. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, y rugirán los hijos y vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente a Egipto y la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Dios ya no va a tener compasión, hermano. Ya Dios va a ejecutar, ya viene la guerra, ya viene realmente la toma, ya viene el cautiverio. Todo lo que es realmente difícil para un pueblo lo va a sufrir. Porque se fueron en pos de dioses paganos. Alabaron a Balaal y no a Dios. Ofrecieron saumerios, hermano. Se fueron. Dios se siente como un padre con un hijo contumaz rebelde. Dios necesita disciplinar, Él necesita enderezar ese camino. Como ave, velozmente querrán irse a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto, quizás en una tierra, en el momento de Oseas, había prosperidad. Pero te pregunto una cosa. ¿De dónde te puedes esconder tú del juicio de Dios? ¿En dónde te puedes esconder? Vamos a oír, por ejemplo, hay problemas en un país. Voy a poner España, que vivimos aquí. Hay problemas aquí. Vamos huyendo a otro país. Y si allá hay problemas, no, vamos huyendo otra vez a otro país. ¿Dónde te vas a esconder del juicio de Dios? Tú te puedes esconder de las naciones. Te puedes esconder de las guerras y de las aflicciones. Pero del juicio de Dios, ¿dónde te vas a esconder? Adán se escondió en un arbusto. Hombre, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Porque escuché tu voz. ¿Y quién te enseñó que tenías miedo? ¿Quién te enseñó que tenías miedo? Es que comí de la fruta prohibida. La que yo te mandé que no comieras y que ese día ibas a morir, sí, de esa comí. Muy bien. Estás expulsado del huerto del Edén. Sudor, lágrimas y escardos y pino te va a producir la tierra. La mujer con dolor vas a parir a tus hijos. Todas consecuencias de una desobediencia a Dios. Consecuencias de la idolatría. Consecuencias de desobedecer, hermanos. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel engaño. Judá aún gobierna con Dios y él es fiel con los santos. La diferencia de Israel, Judá, que tuvo varios reyes bastante buenos, como lo sabemos en la palabra de Dios, que hay reyes que hicieron lo bueno delante de nuestro Dios. Le hace la historia de Ezequías, le va a gustar. La historia de Ezequías es un buen rey. Entonces, bajo el reinado de algunos reyes, la ley de Dios volvió al pueblo. Estos reyes casi lograron, hermano, erradicar el paganismo, erradicar la idolatría. Casi, pero faltó muy poco para lograrlo. Pero siempre quedaba la cizaña, siempre quedaba el poquito de levadura y volvía a leudar toda la masa.
volvía a llenar de cizaña toda la tierra. Lamentablemente el pueblo siempre está en este eterno problema, porque cuando venga el gran segador y encuentre el campo lleno de trigo y de cizaña, él no va a arrancar la cizaña, él la va a cortar, la va a colocar en un manojo y la va a echar en el fuego. La cizaña es aquel que no hace la voluntad de Dios. El trigo somos nosotros, que vivimos en medio de la cizaña, entrelazados en cizaña. Usted y yo podemos estar en un trabajo viviendo entrelazados, cristianos con paganos, pero Dios te va a cuidar. Dios no va a permitir que te hagas daño. No va a permitir eso. Entonces, capítulo 11 del libro de Oseas es el amor de un padre dolido por la desobediencia de un hijo. Papá y mamá quieren lo mejor para los hijos, pero cuando el hijo es contumaz y rebelde, ellos van a exhortar, van a disciplinar. Cuando el hijo no quiere escuchar y no quiere oír, ¿qué sucede? Vienen severas consecuencias para el hijo. La vida de ese niño o de esa niña o de ese adolescente o de ese hombre o de esa mujer se ve comprometida ante mi Dios. Esa es la parte espiritual que está viendo Dios. No seas rebelde espiritualmente, no seas contumaz espiritualmente. Adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad, y que sea Él siempre para nosotros